Provincia de Misiones, hay que contar que la Justicia Federal, con competencia electoral en Misiones, aprobó el cambio de denominación del Partido de la Concordia Social, ¿sí?, que pasa a llamarse Encuentro Misionero, ¿sí? Y además rechazó las impugnaciones presentadas por sectores opositores. Con esta resolución, el espacio político quedó formalmente habilitado para avanzar con su nueva identidad partidaria dentro del escenario electoral provincial, dentro del escenario político de la provincia de Misiones. El fallo representa un respaldo institucional clave para el oficialismo misionero en medio de un proceso de reconfiguración política que busca mostrar una etapa de renovación y apertura, pero sin la palabra renovación. La decisión judicial despeja además las objeciones que habían sido planteadas desde la Unión Cívica Radical y el partido en formación Avance Libertario, que cuestionaron la utilización del término misionero en la nueva denominación. Según la resolución, el análisis debía realizarse bajo los criterios establecidos por la Ley Nacional de Partidos Políticos, la ley número 23.298, normativa que regula el funcionamiento de las fuerzas políticas en las distintas provincias, en el Distrito Nacional. En ese marco, la justicia concluyó que no existe impedimento legal para que el uso del nombre Encuentro Misionero sea habilitado, y remarcó que las restricciones previstas por la ley no alcanzan a los gentilicios provinciales. El juzgado también tuvo en cuenta el dictamen favorable en la Fiscalía Electoral, que consideró que la nueva denominación posee suficiente capacidad distintiva y no genera confusión con otras agrupaciones ya reconocidas. Esta modificación había sido aprobada previamente por los organismos internos del espacio durante reuniones realizadas el pasado 7 de mayo, ¿sí? Y obviamente, bueno, a partir de ahora, con este aval judicial, Encuentro Misionero podrá continuar el proceso administrativo para formalizar su inscripción definitiva y consolidar su nueva identidad política de cara al escenario electoral que se viene en la provincia de Misiones. Y que curiosamente no es lo más importante, digo, ¿no? Más allá de la designación del nombre, ¿sí? Más allá de este refresh identitario, ¿sí? Como si no hubiese sido suficiente el refresh político planteado por la conducción en su momento. Bueno, este refresh identitario, uno sabe que sea Renovación o sea Encuentro Misionero, sabe que más o menos es lo mismo, ¿no? Sabe que está todo dentro del mismo partido. Lo que deberá resolver Encuentro Misionero es su disputa interna política, ¿sí? Disputa entre dos pesos pesados, dijo el ministro de Turismo José María Rúa, que no se quiso inmiscuir, no quiso tomar partido por ninguna de las dos opciones, ¿sí? Pero que claramente, bueno, dejó en evidencia que hay una interna, que hay una disputa y que, bueno, deberán resolverla previo a el próximo año electoral. Una interna en donde, bueno, además comienzan a aparecer figuras que formaban parte de la renovación y que aparentemente no tienen lugar en esta reconfiguración y en esta nueva identidad de Encuentro Misionero. Léase Cecilia Brito, por ejemplo, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, aparece más cercana a la posición de Hugo Pasalacqua, ¿sí? O de las figuras con más experiencia, vamos a decir, para no mencionar los años, con mayor experiencia, pero que son tomados desde el otro ángulo, ¿sí? Desde el lado más juvenil
de la disputa son tomados del otro lado como los viejos meados, diría un streamer conocido, ¿sí? O el director de un streamer, da lo mismo en definitiva. Así que, bueno, más allá del nombre, más allá de si es renovación, encuentro misionero, encuentro renovador, renovación misionera, bueno, lo cierto es que lo importante a resolver es la interna, ¿sí? Entre los dos referentes más importantes, podríamos decir, que tiene el espacio hoy, ¿sí? Una interna entre Carlos Rovira y Hugo Pasalacqua. El gobernador Pasalacqua recibió a las autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, los amigos de la UOCRA, para analizar el impacto que genera en Misiones la paralización de la obra pública nacional, una situación que afecta de manera directa el empleo y la actividad económica vinculada al sector de la construcción. Durante esta reunión se analizaron distintos ejes vinculados a la situación actual de la construcción en Misiones, entre ellos la emergencia ocupacional que atraviesa la actividad desde principios de 2024, el impacto de la paralización de la obra, sobre todo la financiada por el Estado Nacional, y las alternativas disponibles para sostener el empleo mediante proyectos impulsados con recursos provinciales. Asimismo, se evaluaron mecanismos de acompañamiento para las familias afectadas por la pérdida de puestos de trabajo y la posibilidad de profundizar gestiones institucionales orientadas a destrabar financiamiento para obras que registran importantes niveles de ejecución en distintos puntos de la provincia. En ese marco se repasaron iniciativas de infraestructura anunciadas por el gobernador Hugo Pasalacqua durante la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes, vinculadas a conectividad vial, vivienda y desarrollo territorial, consideradas estratégicas para sostener la actividad económica y el empleo en el sector. Durante la reunión, los representantes gremiales expusieron la situación que atraviesa actualmente el sector y señalaron que la paralización de proyectos nacionales generó un fuerte impacto sobre el empleo en la construcción, afectando miles de trabajadores en toda la provincia. Bueno, el estado de las rutas en todo el país, ¿sí? De las rutas nacionales en todo el país, pero de la ruta nacional número 12 en la provincia de Misiones, es algo para prestarle atención, ¿sí? De a poco se va viendo el deterioro de las rutas porque no hay mantenimiento, ¿sí? Básicamente no hay mantenimiento, más allá de la cuestión laboral, ¿sí? Más allá de lo que esto genera en el sector de la construcción, bueno, los riesgos que implica tener rutas en malas condiciones, ¿sí? Es algo a lo que hay que empezar a prestarle atención. El secretario general de UOCRA Posadas, Héctor Vallejo, remarcó la importancia estratégica que tiene la actividad para la economía provincial. Sabemos que la industria de la construcción es madre de industrias, mueve todos los sectores y las economías regionales. También otras industrias como la madera y la metalúrgica, expresó Vallejo. Asimismo, destacó la necesidad de continuar impulsando inversiones de infraestructura y soluciones habitacionales como herramientas para sostener el empleo y generar desarrollo. Cuando el gobernador se reunió con los mandatarios del Norte Grande para pedir obras de infraestructura, nosotros también le planteamos una cuestión más importante, que es un factor de orden social. La vivienda, por el alto déficit que todavía tenemos en la provincia, también es infraestructura y permite a las personas acceder a salud y educación. Durante el encuentro también se repasó el estado de distintas gestiones vinculadas a proyectos de infraestructura que se encuentran pendientes de financiamiento nacional, así como la necesidad de continuar reclamando la liberación de recursos para obras que ya presentan importantes niveles de ejecución, ¿sí? Bueno, por supuesto, otra situación preocupante que no depende en gran medida del gobierno provincial, no depende en gran medida de Pasalacqua, depende de la decisión política del Estado Nacional, decisión que por ahora
es mantener absolutamente paralizada la obra pública, ¿sí? De todo tipo, y sobre todo mantener paralizados los giros de fondos a las provincias para que ejecuten esas obras. La alternativa que se presenta en este tiempo, lo ha dicho Rovira semanas atrás, bueno, la posibilidad de tomar deuda, la posibilidad de emitir bono, ¿sí? Que no es otra cosa más que tomar deuda, y con esos recursos, bueno, financiar obras, ¿sí? Obras viales, obras de infraestructura, viviendas, ¿sí? Como una posibilidad para reactivar la obra pública como motor importantísimo, fundamental, para la economía de Misiones, pero si no, le va a costar y mucho a la provincia, le va a costar y mucho recuperar el ritmo de obra que tenía hasta hace un tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que no es intención del gobierno nacional, por lo menos en el corto plazo, volver a activar la obra pública. Durante la madrugada vino desde el barrio Primero de Abril, ¿sí? En donde allí una vivienda se incendió, ¿sí? Destruyendo el 90% de la vivienda, ¿sí? Varias dotaciones de bomberos estuvieron trabajando allí en la zona, un incendio de grandes proporciones que consumió durante la noche del martes una vivienda multifamiliar ubicada en el barrio Primero de Abril de Posadas, provocando daños materiales estimados en el 90% de la estructura de la vivienda. La emergencia fue reportada cerca de las 22:30 horas en una casa situada en calles 164 y 153. Hasta el lugar acudieron efectivos de la División de Bomberos San Isidro, Zona Sur, Zona Oeste e Itambeguazú, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia inmuebles cercanos. La vivienda afectada pertenece a Flavia, de 34 años, que habitaba allí en la vivienda junto a su hija de 6 años y otros familiares. Una construcción de 2 plantas con sectores de mampostería y madera distribuidas en habitaciones, cocina y baño. Según las primeras evaluaciones, el fuego ocasionó daños severos en casi toda la estructura, dejando inutilizable gran parte del inmueble. Obviamente, por razones preventivas, varias personas fueron trasladadas a los centros de salud cercanos para recibir atención médica y descartar posibles complicaciones derivadas de la inhalación del humo denso
que se apoderó de toda la zona, pero hasta el momento no se comunicaron heridos de gravedad, ¿sí? Las primeras hipótesis apuntan a una falla eléctrica como el desencadenante del incendio. No obstante, el origen exacto de este episodio será determinado por los peritos especializados, quienes ya realizan el relevamiento técnico exhaustivo durante las primeras horas de luz, durante este día miércoles. ¿Sí? Así que bueno, lamentablemente un hecho desafortunado. Por supuesto, seamos solidarios con esta familia. Seguramente en las próximas horas se van a dar a conocer las maneras que hay para colaborar con esta familia que, bueno, perdió prácticamente todo, se quedó con lo puesto, más allá de la destrucción del 90% de la vivienda en donde habitaban, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente un incendio de considerables proporciones durante la madrugada en el barrio 1 de Abril.